Bienvenidas y bienvenidos a Historias para Avivar el Fuego. Para avivar el fuego. Un podcast sobre historia. Una producción de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nuestra universidad pública. Con la cámara de noticieros Televisa, así se observa en este momento. Y veíamos en la imagen de abajo el eclipse en donde... Veamos qué fue lo que dijo. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. No puede ser más. Las dos banderas, solamente las dos banderas. Y aquí es entonces necesario que comprendamos: la bandera de la libertad sola no sirve, es mentira. No existe la libertad sin justicia. Es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse con absoluta libertad las gallinas libres. Luego de la derrota en Malvinas, la última dictadura se encontraba en retirada. Su legado era catastrófico en lo económico, debido a un modelo que apostó a la especulación financiera y no a la producción. En cuanto al legado sociopolítico, este era macabro. Comenzaban a conocerse los mecanismos del terrorismo de Estado para desaparecer y asesinar ciudadanos. En ese contexto, la idea de democracia se fortalecía cada vez más y se vislumbraba como la herramienta para solucionar todo problema y todo conflicto, y superar así la profunda crisis en que la dictadura nos había colocado. La figura del futuro presidente Raúl Alfonsín supo encarnar estos anhelos de la sociedad y lograr el apoyo mayoritario. Su campaña electoral hizo pie en Tierra del Fuego y su visita para los festejos del centenario de Ushuaia marcaron la inserción del territorio en esos sueños colectivos. Aquí, un recorrido por aquellos sucesos. Hoy, en Historias para Avivar el Fuego, presentamos la primavera alfonsinista y el centenario de Ushuaia. Un capítulo sobre la postdictadura en Tierra del Fuego y el impacto de la visita del presidente Raúl Ricardo Alfonsín a los festejos del centenario de la ciudad de Ushuaia. Pero la democracia no es algo que se compra para toda la vida. Decía al principio de la necesidad de otorgarle vigencia a través de la participación. Requiere de todos y cada uno la noción de que es algo que hay que defender todos los días, no porque esté en peligro todos los días, sino porque lo peor que le puede pasar a la democracia es la falta de ejercicio, vaciarla, despreocuparse, insistir en el que me importa o el no te metas. Esta es una cosa de todos y solamente entre todos vamos a afianzar la democracia argentina. Con una pérdida del 50% del poder adquisitivo de los salarios respecto del inicio de la dictadura en 1976, un aumento sideral de la deuda externa que de 7.000 millones de dólares había trepado a casi 45.000 millones, una inflación anual del 400%, y el sistema productivo totalmente destruido por la liberalización de la economía y suplantado por la especulación financiera, la última dictadura cívico-militar enfrentaba sus últimos días. En la prensa nacional comienza a confirmarse lo que ya la prensa internacional informaba sobre la desaparición y asesinato de personas, y que el periodista Rodolfo Walsh denunciara en 1977 en su valiente Carta abierta a la Junta Militar, carta por la que fue secuestrado y desaparecido en pleno centro porteño y a plena luz del día.
La sociedad de principios de los años 80 comenzaba a perder el miedo y a organizarse y manifestarse por la vuelta de la democracia. Los partidos políticos desoían el estado de sitio imperante y en 1981 se autoconvocaban en la multipartidaria, poniendo presión a la dictadura para que convoque a elecciones. En acuerdo con la CGT y tras sucesivos actos callejeros, se convoca una amplia y numerosa marcha para el 30 de marzo de 1982, la cual será masiva y tomará por sorpresa a la Junta Militar. La reacción de la Junta desembocará, 3 días más tarde, en el desembarco en Islas Malvinas y el inicio de la guerra. El inicial apoyo popular a la decisión militar dividirá opiniones dentro de la multipartidaria. Por un lado, parece sensato posponer los reclamos democráticos y apoyar las acciones diplomáticas del gobierno militar. Pero un sector, liderado por Raúl Ricardo Alfonsín, se negó a apoyar a la dictadura en todas sus formas y siguió sosteniendo lo imperioso de convocar a elecciones y retornar a la democracia. La derrota en Malvinas implica el desgaste final para un gobierno ilegítimo que debe renovarse y convocar a una salida electoral, mientras el reclamo por los derechos humanos se instala en la sociedad e irá en aumento. El gobernador de facto, capitán Raúl Eduardo Suárez del Cerro, dirá: Ahora, en el orden nacional, creo que el haber recuperado un gobierno democrático es muy importante. Y creo que hay que destacar algo, y es que el gobierno democrático está funcionando porque las Fuerzas Armadas fueron las que permitieron este gobierno democrático. Primero al vencer a la subversión y después al entregar el gobierno en una puja electoral. La figura de Alfonsín convocará esperanzas en torno a la idea de democracia como sistema de vida, ya no solo como dispositivo electoral, posibilitando así un futuro promisorio. Un mensaje esperanzador recorría sus actos públicos de campaña, en los que la figura de la democracia se convertía en panacea, es decir, en solución y respuesta para todos los problemas del país. Su triunfo en las elecciones presidenciales inaugurará una etapa que se conocerá como la primavera alfonsinista, en la que todo sueño parecía posible de concretarse, por ejemplo, el de juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Historias para avivar el fuego. Un podcast sobre historia. Tierra del Fuego se incorpora al sueño de primavera. Las características del territorio nacional restringían la posibilidad de ejercer el sufragio para las y los fueguinos, incubando así deseos de mayor participación democrática en la población territorial. Pero desde la reforma constitucional de 1949, durante el primer gobierno peronista, los territorios nacionales amplían derechos políticos y pueden elegir delegados territoriales que los representen en el Congreso de la Nación. Las elecciones de 1951 inaugurarán además el voto femenino y permitirán que Tierra del Fuego mande su primera representante electa, Esther Fadul, ante el Congreso Nacional. Las limitaciones de participación irán creando la necesidad de revertir estos obstáculos y aumentar derechos políticos para las y los habitantes de Tierra del Fuego, lo que implicará acunar el sueño de convertir el territorio en provincia, pudiendo así elegir autoridades propias y ya no impuestas por el Ejecutivo Nacional, así también como sancionar leyes provinciales. El golpe de Estado de 1955 pospuso estos sueños hasta 1983, cuando el Poder Ejecutivo convoca a elecciones para que las y los fueguinos conformemos democráticamente la primera legislatura provincial. En este contexto, el candidato presidencial Raúl Ricardo Alfonsín visitará Ushuaia con un acto de campaña realizado el 7 de agosto de 1983 en instalaciones del antiguo Cine San Martín, frente al actual emplazamiento céntrico de la municipalidad. Aquella visita fortalece la idea de la provincialización al incluirla en las intenciones alfonsinistas de integración del territorio nacional bajo una lógica federal. Su discurso fue encendido, reafirmó su compromiso a buscar justicia sobre la violación a los derechos humanos por parte de la dictadura, a resolver el conflicto de límites sobre el canal Beagle y a sumarse a un futuro de amplio compromiso democrático.
estimulando así la participación política y el proyecto de creación de la provincia más joven del país. El centenario de Ushuaia y la visita presidencial. El 10 de diciembre de 1983 retorna la democracia luego de la noche más oscura de nuestra historia. La asunción del presidente Raúl Alfonsín será una verdadera fiesta popular. Sin embargo, el país que debe conducir enfrenta enormes y preocupantes desafíos. Una profunda crisis económica producto del descomunal endeudamiento externo, el sistema productivo industrial herido de gravedad, la inflación descontrolada y la economía fuertemente concentrada en pocos actores, cuyo poder es tal que pueden imponerle condiciones al presidente. La joven democracia seguía siendo acechada por el poder golpista y el tema de las violaciones a los derechos humanos indignaba a la sociedad. Mientras algunos sectores políticos proponían declarar muertos a los desaparecidos para cerrar esa etapa y comenzar de cero, organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo resumían su postura en la consigna aparición con vida, la cual implicaba que si no aparecían los cuerpos es porque había responsables de esos crímenes. Estaba madurando el histórico juicio a las juntas militares que se iniciaría en 1985. La democracia demandaba el cuidado de toda la sociedad, y en ese sueño colectivo resonaba un fuerte rechazo a las formas autoritarias y a la violencia, así como se hacía presente el recuerdo de los beneficios de un Estado benefactor presente, y el reclamo por justicia social se extendía. El futuro se presentaba difícil, pero esperanzador, y la sociedad toda asumía ese compromiso de mantener con la participación popular a la joven pero imprescindible democracia. El gobernador Ciurano confirmó la llegada de Alfonsín a Ushuaia. Será el 12 de octubre. El presidente dará un discurso, inaugurará la sucursal de la Caja de Ahorro y Seguro y se colocará la piedra fundamental de la escuela primaria número 16. En este marco, Alfonsín retorna a Tierra del Fuego, pero esta vez como presidente de la República. El 12 de octubre de 1984, la población de Ushuaia se hace presente en gran número para las diversas actividades convocadas. El presidente planta un árbol frente al edificio donde funcionaba por entonces la legislatura provincial, hoy Plaza Cívica 12 de octubre. Allí dirá: el deseo compartido es que brinde sombra de paz y prosperidad a corto plazo y por larga vida. Luego se saludará cercanamente con la gente y a la tarde colocará la piedra fundacional de la escuela número 16, reafirmando el rol de las instituciones estatales, pilares de la democracia, y consolidando el apoyo a la educación pública. Historias para avivar el fuego. Un podcast sobre historia. En diálogo con la prensa local, Alfonsín toca un tema sensible para la ciudadanía fueguina, el de la provincialización. Allí dirá: este proyecto está decididamente vinculado al respeto por cada uno de ustedes, porque hacen también a los derechos humanos la posibilidad de decidir en los distintos campos de la actividad cívica, la posibilidad de decidir quiénes han de administrar y desde la función pública cumplimentar los objetivos del pueblo. Discurso que generó un gran impacto positivo en la población fueguina. Vengo a comunicarles que el esfuerzo de ustedes, que la voluntad de ustedes, que la decisión de ustedes ha hecho que impartiéramos instrucciones para poner en marcha el proceso de provincialización de esta tierra. En el periódico El Territorio de Tierra del Fuego, en su edición del 10 de octubre de 1984, se publica una carta en la que Alfonsín saluda a la ciudad de Ushuaia por los festejos del centenario, donde expresa una evocación a los pioneros, aborígenes, criollos e inmigrantes, a quienes hicieron patria en este rincón de la Patagonia, tan agreste pero tan lleno de posibilidades, y están consolidando nuestra presencia como nación, todos juntos, sin distinción de regiones ni banderías. Allí, Alfonsín afirma lo que fue considerado un puente entre el radicalismo y el peronismo. Y vamos a salir en la medida en que sigamos afianzando la democracia en la Argentina. Es muy cierto
que no hay democracia en un país si no hay justicia social. Pero por lo menos nuestra experiencia también nos dice, muy claramente nos dice, que no hay justicia social en la Argentina si no hay democracia. Para el pueblo, lo que es del pueblo. El proyecto alfonsinista abría un gran paraguas de democracia y justicia social, bajo el cual se incluían proyectos como el de la provincialización de Tierra del Fuego. Componentes como el de la culminación de la Ruta Nacional número 3, la integración de la isla con el continente, la construcción de viviendas, la mejora en la provisión de servicios de electricidad y gas, las obras portuarias y la solución al conflicto sobre el Beagle serán temas sensibles para las y los fueguinos. El clima esperanzador le dio envión a la concreción de la futura provincia de Tierra del Fuego. También dejó proféticamente señalados algunos problemas que requerían solución. No es posible que los que acá viven desde siempre y los compatriotas que desde otras regiones se acercan para engrandecer esta tierra deban dejar mucho más que lo que corresponda de su salario para pagar alquileres de viviendas que no son siquiera compatibles con un mínimo de dignidad en algunos casos. Pero también queremos una comunicación más fácil con el continente y estamos convencidos de que es necesario buscar una comunicación por nuestra tierra y por nuestro mar. La agenda de la democracia reciente se cargaba de esperanza ante el regreso de los derechos políticos y sociales. Alimentarse, educarse y curarse serán la síntesis discursiva de la recuperación del Estado de Derecho y el encuentro y la convivencia, las bases de una democracia que estaba de fiesta. Alerta, pero de fiesta. El pueblo de Ushuaia organizó un asado comunitario en el sitio que hoy ocupa la pista de patinaje sobre hielo, ubicada frente a la bahía. Vecino y vecina, venga a festejar. El pueblo invita al pueblo. Gran asado del centenario. El 12 de octubre a las 13 horas. Porque el pueblo se lo ganó. Para el trabajo de investigación se relevó material de archivos personales e institucionales de la prensa local y videos documentales filmados por protagonistas. Se entrevistó a participantes, testigos de los hechos y se cotejaron los materiales con distintos registros de época. Tomamos como base el trabajo del profesor Gustavo Ortiz. Para profundizar la información, dirigirse al archivo oral y audiovisual de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, alojado en la web institucional www.untdf.edu.ar, pestaña ICSE, en la sección Archivo ICSE. Nos encontramos en un próximo episodio de Historias para Avivar el Fuego, una producción de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, nuestra universidad pública. Realizado en Radio UNTDF. Locución, Florencia Basso. Edición, Noelia Mangín y Maxi González. Convocatoria PCR 2025.